Estimados televidentes del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, les damos la bienvenida a Innova UNAD, Educación para el siglo XXI. Un espacio promovido desde la Escuela de Ciencias de la Educación para conocer, debatir e informar sobre los avances investigativos, académicos y de proyección comunitaria. Hoy, en el especial de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD, trataremos un tema fundamental para el presente y el futuro de nuestra sociedad: la educación y la construcción de ciudadanía, pilares clave para el desarrollo de la infancia y el fortalecimiento del tejido social. A través del conocimiento, la formación en valores y el compromiso con la primera infancia, podemos transformar realidades y abrir caminos hacia un mundo más equitativo y justo. Pero ¿cómo podemos garantizar una educación realmente impactante en la vida de los niños y las niñas en sus primeros años de vida? ¿Y cuál es el papel que juegan los docentes, las instituciones y los demás actores en este proceso? Pues bien, para responder a estas preguntas nos acompaña una organización con una trayectoria invaluable en la defensa de la educación en la primera infancia. Hablamos, por supuesto, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, con presencia global y una labor incansable en Latinoamérica. Esta organización se ha consolidado como un referente en la promoción de políticas y estrategias para garantizar el derecho a una educación de calidad desde los primeros años de vida. Para conocer más sobre su impacto y el futuro de la educación en la infancia, conversamos con dos grandes expertas: la presidenta de OMEP a nivel mundial y la vicepresidenta de OMEP para América Latina. En esta oportunidad tenemos una compañía muy especial y es la doctora Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy la presidenta mundial de la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, una organización que tiene 75 años de historia, que nació en la UNESCO, y soy la segunda presidenta mundial latinoamericana, de origen latinoamericano, lo cual no ha sido sencillo, dado que en general el mundo anglosajón siempre ha dominado, digamos, en estas organizaciones. Es una organización que en este momento está presente en 74 países en el mundo y en 5 regiones, armado en 5 regiones. Y bueno, una de las regiones más potentes es justamente la región latinoamericana, donde concentramos 16 países y una actividad intensa de trabajo. Y nuestro trabajo fundamentalmente está enfocado en la abogacía por la incidencia política, la acción de incidencia política, para la construcción de políticas de infancia que protejan el derecho a la educación y al cuidado desde el nacimiento hasta los 8 años, que tal como lo dice el Comité de Derechos del Niño, se llama primera infancia, esa etapa. También, por supuesto, trabajamos en el área de investigación, de formación, de definición de criterios curriculares, colaboramos con distintos países y tenemos estatus consultivo especial en las Naciones Unidas, por lo cual somos consultados por las Naciones Unidas y fundamentalmente por el organismo donde nacimos. Nacimos dentro del primer congreso que hizo la recién creada UNESCO en Praga en 1948. Qué bien. Esta reseña que usted nos ha dado, doctora Mercedes, nos muestra la importancia de la trayectoria de la OMEP, y usted acaba de mencionar, dentro de todas esas apuestas que tiene la organización, una que está muy ligada a la docencia, que está muy articulada a esos problemas de orden curricular que deben ser abordados de manera articulada a esos problemas que se viven de manera no solo regional en América Latina, sino que son globales ya. Yo quisiera que usted nos contara un poco cuáles serían esos problemas, ¿cierto?, comunes que compartimos a nivel global y que deben ser abordados desde la educación. Bueno, en primer lugar,
decir que en el mundo faltan 69 millones de docentes. Dios santo. 69 millones de docentes, entre los cuales, por supuesto, se encuentra una franja que son los docentes, los educadores, que van a trabajar con las primeras infancias del mundo. Estamos en una situación gravísima, Sí, gravísima. así es. Pero al mismo tiempo también el enorme desafío en la formación y en la provisión de docentes y de educadores es justamente la complejidad y la fragmentación que tiene la educación durante la primera infancia. En muchos sistemas educativos se divide la primera infancia, inclusive en el mismo Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, se divide la primera infancia en dos subetapas. Una etapa que en algunos lugares, inclusive la misma UNESCO, le llama el preescolar, que en muchos de nuestros países abarca los 3, los 4 y los 5 años, y una etapa previa, que los brasileños le llaman la primerísima infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. Esa fragmentación genera grandes desafíos a la hora de la formación. Cierto. En muchos de nuestros países ya se han dado pasos muy interesantes para enfrentar y desarrollar una formación de los educadores infantiles que abarque la etapa completa, o sea, que abarque la formación para educadores profesionalizados desde los niños más pequeños en el primer año de vida o antes del primer año de vida hasta los 5 o 6 años, que es el momento en que ingresan a la escuela primaria. Ahora, esta formación también está atravesada por su historia y por distintas contradicciones. Cuando en América Latina, por ejemplo, cuando surge la formación de los educadores infantiles, surge como primera formación súper especializada. Cuando en el fines del siglo XIX se forman nuestros estados en América Latina, uno de los ejes fundamentales fue formar los ministerios de educación y los sistemas educativos. Y dentro de los sistemas educativos, uno de los mandatos fundamentales fue educar al soberano. La educación fue central para educar ciudadanos para estos nuevos estados. Y se forman así en muchos de nuestros países las escuelas normales. Aparece allí las primeras camadas de escuelas normales para la educación básica o primaria. Pero ya tempranamente, en muchos países, a fines del siglo XIX, comienza a aparecer la creación de especializaciones en primera infancia. Inclusive en Argentina, en mi país, en un momento los maestros o profesoras que se dedicaban a la primera infancia ganaban más que los maestros de primaria, porque tenían mayor especialización. Muchos también tomaron modelos pedagógicos que venían de Europa, ideas como las pestalozzianas, ¿no es cierto?, ideas Montessori, las hermanas Sagazzi, las ideas italianas, ¿verdad?, y al mismo tiempo también todas las teorías psicológicas que fueron llegando a nuestro territorio y que fueron enriqueciendo esa formación que durante muchos años también estuvo centrada en la formación psicológica, la bases psicológicas de la pedagogía de nuestro nivel. Ello también incrementó la investigación pedagógica, los distintos métodos, también, por ejemplo, las teorías de John Dewey, teorías que venían de Estados Unidos y demás. Pero ¿cuál es el desafío hoy? Exactamente. ¿Cuál es el desafío hoy? Y desde mi punto de vista, yo soy profesora en la maestría, hace muchos años, en la maestría de educación infantil en la UBA, en la ciudad de Buenos Aires,
Y desde mi punto de vista creo que ha sido un gran avance también incluir la dimensión política de la pedagogía. Así es. Poder entender que el niño ciudadano no es solamente una teorización, porque eso se expresa también en cómo concebimos al niño pequeño. Si lo concebimos como una tabula rasa, vamos a decir así, o lo concebimos como un sujeto activo que tiene derecho a participar y que está en el centro de la pedagogía y debe estar en el centro de nuestra formación y de nuestra atención como docentes. Por otra parte también, además de todas las implicaciones que tiene la consideración del niño pequeño como sujeto de derecho, también nuevos desafíos sociales impactan la formación de los docentes, porque el acceso se ha ampliado. Se ha ampliado a sectores sociales que no asistían al jardín de infantes o al nivel inicial o al preescolar, porque nosotros en América Latina lo nombramos de distintas maneras, y aparecen grupos sociales que tienen otras lenguas, otras culturas, otras modalidades, niños que a veces las maestras se quejan, no tienen hábitos, te dicen, ¿no es cierto? Todo ello implica que necesitamos educadores que tengan una gran conciencia social y un gran conocimiento social, al mismo tiempo que puedan, justamente volviendo al tema político y volviendo a los derechos humanos, comprender y entender la multiculturalidad, la interculturalidad y la obligación de la escuela, sea esta para niños pequeños o para más grandes, de incluir a todos y todas. Doctora Mercedes, usted ha planteado varios aspectos que a veces no son fáciles de comprender en algunas esferas, sobre todo en el orden de la construcción de política pública frente a cómo ver en las infancias, y las infancias desde las infancias diversas, desde la multiculturalidad y desde todos esos procesos que se nos demandan desde las instituciones educativas. Fíjese cómo la fragmentación de la que usted nos habló al comienzo en realidad nos trae unos retos y unos desafíos también de orden curricular. Y para las escuelas de educación y las facultades de educación, pues nos trae más bien como un ejercicio de reflexión bien importante frente a cuál es el propósito de la formación de las infancias. En una época, sobre todo en países como el nuestro, se centraba demasiado en el cuidado, porque se veía al niño como alguien a quien se debía alimentar, se le debía proporcionar un poco de bienestar, de salud, y de pronto pues veíamos algo relacionado con la estimulación temprana y esas cosas y paré de contar. Se consideraba además que no era necesario que fuese apoyado por otro tipo de profesionales en su desarrollo, y además se centraba un poco pues de su núcleo familiar y se descuidaba también todo lo que estaba incidiendo en su proceso de formación, como lo es todo lo que socialmente nos afecta. Y usted ha hablado de ese tema y le escuché en algún momento, pensando yo en cómo vemos el niño, que a las infancias había que formarlas para ser felices. Ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, yo quiero preguntarle cómo podemos hacer felices a las infancias. Usted que tiene la mirada ya global por toda su trayectoria, su experiencia y su liderazgo en la organización y a nivel latinoamericano, ¿cómo podemos hacer felices a las infancias desde la formación? Desde la formación, sin ninguna duda, volviendo a cumplir con una de las condiciones del derecho humano a la educación, la aceptabilidad de la educación. Y la aceptabilidad tiene que ver con considerar la etapa evolutiva del niño pequeño, la etapa evolutiva de las características del niño pequeño. Y una de las condiciones centrales que
lo enseñamos en el profesorado y lo enseñamos en la universidad, y las alumnas que se están formando también todo el tiempo lo repiten, es el juego. Si realmente nos centramos en la posibilidad de que los niños desplieguen su juego, desplieguen su capacidad de descubrimiento y de pregunta, con eso ya tenemos una educación de calidad y ya tenemos una educación aceptable. Así como los adultos trabajamos, los niños pequeños juegan. Juegan y a través del juego organizan su mundo, lo conocen, elaboran sus miedos, son felices, desarrollan su lenguaje, pero el juego tampoco es en vacío. El juego también no solamente es una actividad natural, también se enseña y también se enriquece. Y una de las condiciones básicas de la educación infantil es la responsabilidad que tenemos dentro de las instituciones de primera infancia de enriquecer el juego y el acervo del niño pequeño. Y para eso tenemos la cultura, tenemos la lengua materna, tenemos las comunidades, tenemos todo lo que ha generado la cultura, los distintos lenguajes, porque no solamente está el lenguaje verbal, vamos a decir, la lengua oficial, sino que tenemos, como hoy nos enseñaba Alejandra en su conferencia, la pintura, la escultura, la música, el movimiento, la danza, el teatro, la dramatización, y todo ello son lenguajes que deben estar disponibles para los niños pequeños y para su despliegue y su enriquecimiento. Entonces, cuando decimos juego libre, estamos limitándonos demasiado. El juego siempre va a ser libre, es una condición del juego. Pero nosotros como adultos, encargados y responsables de su desarrollo y de generar las condiciones de aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje, de libertad y de felicidad de los niños pequeños, tenemos que poner a disposición de los niños ese tesoro común de la cultura, para que ellos puedan desplegar a través del juego y puedan organizar su desarrollo, su personalidad, organizar su comprensión del mundo, sus preguntas, su curiosidad. Y también, de alguna manera, garantizar su autonomía, ¿verdad? Porque nosotros, otro de los problemas que tenemos a veces en la formación, y que es que nos transformamos, en vez de en educadoras, en animadoras de fiestas infantiles. Y entonces tenemos más actividad nosotros que ellos mismos, ¿verdad? Y que ellas mismas. Entonces lo que debemos confiar más en la construcción de escenarios lúdicos, el enriquecimiento, los momentos de literatura, de cuento, ¿verdad? Y no estar horas con un libro, ¿de quién está hecho este libro? Esos libros que yo llamo de autoayuda, que a veces le compramos a los niños, ¿no es cierto? En vez de ofrecerles la literatura, verdadera literatura, que es arte, que es... y con todo ello un niño pequeño es feliz, ¿verdad? Y por otra parte, ofrecer el cuerpo. Porque hay muchos países, sobre todo del norte, que se abstienen de envolver el cuerpo, pero nosotros somos cuerpo y los niños son cuerpo. Y por eso hablamos de inteligencia, de una inteligencia que está corporalizada, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, poner el cuerpo a disposición, danzar, abrazarse, jugar, revolcarse por el piso, ¿no es cierto? Estar con los niños todo el tiempo es desde el cuerpo, desde lo kinestésico también, desde el lenguaje de la mirada, desde el lenguaje de la caricia, es un elemento sumamente interesante para los niños pequeños y para su formación y felicidad. Bueno, doctora Mercedes, aquí nos podríamos quedar porque ha sido usted muy, muy gráfica
en algo que para los docentes a veces es difícil de aterrizar. Sí, aterrizar me refiero a concretar, a expresar a través del currículo, y es la felicidad. Fíjense cómo usted nos ha dicho, para que un niño sea feliz desde la formación, lo que necesita es jugar, pero con un escenario lúdico enriquecido, en donde entreguemos el cuerpo, pero también le permitamos a él entregarlo. Y eso es maravilloso, es una metáfora muy, muy hermosa, muy diciente en educación, que seguramente nos va a llevar mucho a la reflexión y repensar nuestros currículos, repensar los propósitos de formación de los programas que tenemos relacionados directamente con la infancia, repensar ese día a día. Y usted lo ha expresado de la manera más sencilla, pero muchas veces lo complejizamos tanto que no sabemos por dónde tomar el verdadero camino. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, por todo lo que nos ha compartido en este momento. De verdad que ha sido muy especial y esperamos tener otros momentos de conversación aquí a través de nuestro programa Innova UNAD con usted. Muchas felicidades a todos. Gracias, muchas gracias. Hoy tenemos un tema de conversación muy interesante y tiene que ver con la construcción de ciudadanía desde las infancias. Por eso tenemos a una invitada también muy especial, y es la doctora Desiree López de Maturana Luna. Ella es nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar y tiene todo su liderazgo en América Latina. Bienvenida, doctora Desiree. Muchas gracias, y también muy contenta de estar en Colombia, de estar en Bogotá, de estar en esta universidad que también se vincula con otras universidades y esta instancia muy, muy de sorpresa, pero muy linda también. Así que súper agradecida. Bueno, me alegra mucho que esté feliz de estar con nosotros. Doctora Desiree, nosotros sabemos de su trayectoria, de todo el análisis, todo el estudio y la investigación que ha hecho a nivel latinoamericano en relación con las infancias y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos y el abordaje de todos los problemas relacionados con la construcción de ciudadanía. Yo quiero empezar preguntándole cuáles son esas apuestas que tiene la OMEP a nivel latinoamericano en relación con este tema tan importante. Bueno, primero decir que la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, está cumpliendo 75 años de vida y nace precisamente por hacer una lucha permanente por el respeto a los derechos humanos de las infancias. Entonces ha estado participando, por supuesto, y ha sido parte activa de la elaboración de la Convención de los Derechos del Niño. Después ha estado presente también en la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Es decir, ha tenido un rol político importante y todos y todas quienes participamos de OMEP, porque no somos solo educadoras de nivel inicial. OMEP está constituido por personas profesionales, no profesionales, distintas personas que tienen afinidad con la primera infancia y que quieren trabajar por ella, porque tenemos súper claro, y creo que cualquiera de nosotros que revise la cotidianidad se va a dar cuenta de que las infancias están absolutamente invisibilizadas en los presupuestos de los gobiernos, de los estados, invisibilizadas frente a todas las vulneraciones que tienen, porque hace muy poco tiempo se les viene reconociendo a las infancias, a los niños, a las niñas, como sujetos de derecho. Así es. Entonces, mientras no se reconozcan como sujetos de derecho, por supuesto que la vulneración va a ser permanente. Y cada vez mayor. Doctora Desiree, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los problemas comunes que compartimos los países de América Latina en relación con las infancias? ¿Y cómo se relaciona esto con el campo de la educación preescolar?
Una primera cosa, decir que América Latina, y siempre lo digo, es una región hermosa, riquísima, pero tremendamente desigual. Y esa desigualdad, esa distancia que hay entre los que pueden tener mucho y los que tienen poco, afecta definitivamente a las infancias, porque los que tienen mucho son los menos y los que tienen poco son los más. Y ahí habitan, por supuesto, los niños, las niñas que se ven afectados por esas carencias, por esas desigualdades que tienen que ver con violencia y con esa invisibilización también a la hora de hacer políticas públicas. Las políticas públicas consideran de que cuando están abordando el tema social, ahí están los niños y las niñas. Entonces, no hay políticas declaradas y explícitas en favor de las infancias. Y si hablamos de educación, en educación la misma cosa. La educación primaria, secundaria, universitaria, siempre es tema explícito dentro de los programas y las políticas, pero la educación inicial de partida tiene escasa cobertura. Hoy recién en América Latina, en algunos países estamos logrando la universalización en educación preescolar de niños y niñas de 5 años, 6 años, pero de 0 a 3 la cosa es tremenda. Entonces hay un descuido en ese sentido. ¿Y para qué vamos a hablar de todas las violencias, de las guerrillas, de guerras y de todas las otras violencias también simbólicas que hay frente a los niños y que hoy día se ven mucho más relevadas después de la pandemia? En pandemia se develaron, digamos, espacios de habitación súper reducidos, ¿cierto? Espacios también comunitarios, precarios, donde sencillamente no había ninguna posibilidad de desarrollo, de juego, de creatividad, todo aquello que necesitan los niños y las niñas para tener un desarrollo pleno. Entonces, también esas estrecheces de los espacios genera violencia y esa violencia también repercute en los niños. Yo diría que son el blanco de todas aquellas inequidades. Es cierto, doctora Desiree, lo que ha tocado usted en relación con los diferentes problemas sociales que nos atañen, realmente se están extendiendo a nivel latinoamericano. Estamos compartiendo situaciones que siempre se reflejan en las instituciones educativas. Y es allí donde hay una situación delicada, y es que muchos de nuestros maestros no saben cómo abordar, por ejemplo, las violencias. No saben cómo abordar los problemas de inequidad que son visibles ante sus ojos por las actitudes, por las situaciones que expresan los niños, pero no saben cómo. La pregunta por el cómo siempre ha rodeado al maestro. Y yo sí veo que efectivamente la construcción de ciudadanía apropiada a todos los procesos curriculares pues está parte de la solución. Y yo quiero preguntarle, doctora Desiree, ¿usted qué le diría a los maestros? ¿Cómo construir ciudadanía? Sí, el cómo también es para OMEP. Dentro de todos los desafíos que tenemos, también tenemos que encontrar los cómo más efectivos, ¿cierto? Y también, por ejemplo, voy a partir por OMEP porque eso también le sirve a quienes educan. Claro, por supuesto. OMEP tiene ejes estratégicos de acción y que tiene que ver, uno bien importante, que es la incidencia política. Así es. Tenemos que ser más militantes por las infancias. O sea, esto nosotros tenemos que no hablar por los niños y las niñas, sino ampliar sus voces. Ya tenemos esa necesidad y hay que hacerlo. Y eso tenemos que hacerlo ojalá con todos los educadores en general. Tenemos que estar al día y al tanto de todas estas carencias que están sufriendo nuestros niños, nuestras niñas, y también de las políticas públicas de los distintos países. Muchas veces nos encerramos en el aula y creemos que los contenidos académicos, eso es lo importante. Pero resulta que aquí estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que están empezando sus vidas en una etapa fundacional. Entonces tenemos que pensar en que ellos y ellas tienen que tener participación.
Cuando estamos hablando de ciudadanía, que es un tema súper extenso, súper largo y súper profundo, pero una cuestión que tiene que ver con lo más efectivo es la participación. La participación de los niños y las niñas, pero los educadores tenemos que estar al tanto de las políticas públicas. Tenemos que saber cómo incidir en eso. Si no hacemos nada, si nos quedamos callados, y los niños, las niñas no van a salir con una pancarta a la calle a reclamar sus derechos. Sencillamente van a esperar que quienes tienen que garantizar sus derechos lo hagan. Entonces, las educadoras, los maestros en general, la ciudadanía en general, tiene que hacerse parte. Ese es un primer desafío. Y lo otro que tiene que ver con el estudio y la actualización permanente en relación a lo que tiene que ver con ciudadanía y con esa construcción de ciudadanía, porque yo decía en una ponencia, ¿es que enseñamos la ciudadanía o es que la vamos construyendo? Y esa es la diferencia, que a veces nos hemos quedado mucho en el discurso y en el contenido, pero eso hay que hacerlo carne todos los días, y revisar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué espacio le estamos dando a los niños y las niñas en el aula, o en la casa, o en la calle, qué espacio tienen. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en cualquier ciudad del mundo, y yo creo que, bueno, en particular si estamos hablando de nuestra región, las calles tienen el nombre puesto para los adultos, incluso eso. Nadie sabe por qué se llama así esa calle, no hay ninguna que podría ser una calle que educa, una ciudad que educa, que considera que los niños y las niñas también son ciudadanos y ciudadanas. Debería estar el nombre de la calle a su altura. Exacto. ¿Te fijas? O sea, son un montón de acciones, de cosas cotidianas que nosotros tenemos que revisar para saber si yo, adulta, ciudadana, lo aceptaría. ¿Aceptaría que me digan todo lo que tengo que hacer y que me pongan tiempos? O yo diría, perdón, déjame un poquito, necesito pensar antes de responderte. Pero a los niños y a las niñas les exigimos cosas que ni nosotras consideraríamos adecuadas. Entonces, hay que situarse en esa cultura también de las infancias, que es un tema largo también. Hoy día nosotros estamos viviendo una cultura y la disfrutamos, la gozamos, la sufrimos y todo, pero es una cultura adultocéntrica. Es cierto. En donde están ahí los niños y las niñas. ¿Cómo sobreviven a esa cultura adultocéntrica? Hay que casi preguntarles a ellos, pero cuando hemos hecho investigación, hemos de alguna manera delineado una cultura propia de las infancias, que tiene que ver y que hay una distancia bastante grande entre la cultura de las infancias y la de los adultos. Así es, doctora Desiree, usted nos ha llamado fuertemente a pensar en dos aspectos. Bueno, todo lo que nos ha contado ha sido muy valioso, pero en dos aspectos centrales. Uno, relacionado con el cómo, y es cómo construir ciudadanía, permitiéndole al niño participar. Pero ¿cómo participa? ¿Cómo se refleja o se expresa la participación? Pues hay que verlo también desde lo que tiene que ver con el reconocimiento de él como sujeto de derechos, como lo habías planteado anteriormente, pero también conociéndolo, también conociendo la diversidad y reconociendo la diversidad de las infancias. Por eso no podemos hablar de una sola infancia como algo homogéneo, sino heterogéneo. Pero también nos ha hecho un llamado muy interesante frente a cómo la ciudadanía nos enseña. La ciudadanía se construye. Y por lo que usted nos ha planteado, la ciudadanía no se construye solo dentro del aula, dentro de los muros de la escuela, sino que trasciende los muros. Es algo que nos involucra a todos y ese es el papel de los educadores. Doctora Desiree, muchísimas gracias por este compartir que ha tenido con nosotros. Seguramente nos vamos a encontrar con la doctora Desiree en otros espacios, porque aquí, como ella bien lo dijo, nos quedamos corticos. Esto va para mucho. Muchísimas gracias, doctora Desiree. Muchas gracias y también muchas por la felicidades a todos. Hoy hemos recorrido un camino lleno de aprendizajes, escuchando voces expertas que nos han recordado la importancia de la educación en la primera infancia, como cimiento de una sociedad. Sabemos que formar ciudadanos conscientes y comprometidos comienza desde los primeros años de vida, y cada acción, desde el aula hasta los espacios
de debate académico cuenta en la construcción de ese futuro que queremos. Los desafíos son grandes, pero también lo es el impacto de quienes trabajan día a día por transformar la educación apoyada en tecnologías y en la innovación. Como docentes, familias, líderes y miembros de la comunidad, tenemos la responsabilidad de seguir impulsando espacios que garanticen el derecho a aprender, crecer y soñar. Desde InnovaUNAD continuaremos impulsando estos diálogos y brindando herramientas para que la educación siga siendo el motor del cambio. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en un próximo episodio de InnovaUNAD, Educación para el siglo XXI.